Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en DFTV. En esta oportunidad estamos junto a Arturo Frey, Asset Manager de Renta 4, con quien vamos a comentar la nueva jornada de pérdidas en las bolsas europeas debido al temor que persiste sobre la tensión geopolítica en Siria. Arturo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, ¿cómo estás? ¿Por qué se ha desatado tanto temor entre los inversionistas en Europa? En Europa principalmente vemos signos de inestabilidad, volatilidad. Esto es algo generalizado a nivel mundial, sin embargo, no hay que olvidar que venimos saliendo de una crisis importante. Y esta crisis, si bien ha generado oportunidades a parte de inversionistas y sectores particulares en Europa, también vemos que ante noticias particulares que no dejan de ser relevantes, rápidamente se ven momentos de histeria en el mercado y al mismo tiempo también, como hemos visto, también euforia. ¿También ha habido como una sobrereacción de los mercados ante esta situación de Siria? Los mercados han estado sobrereaccionando en general a la baja. Al alza hemos visto que ha habido oportunidades, la bolsa europea ha rentado bastante, sin embargo, como te comentaba, ante noticias que tienen riesgos geopolíticos importantes, estamos hablando de que puede subir el precio del petróleo, claro. Todo esto puede contagiar a muchos sectores, con lo que se puede ver afectado el crecimiento a nivel mundial. Sin duda que vemos un escenario, como te digo, de mucha inestabilidad y volatilidad hasta que quede claro si es que realmente va a haber guerra, no va a haber guerra, va a haber ataque, no va a haber ataque, y que se dilucide si es que realmente hubo esta utilización de armas químicas o no hubo de las dos partes, claro, o solo estuvo de parte del gobierno. ¿Qué crees tú que pasaría si finalmente Estados Unidos decide atacar militarmente a Siria? ¿Qué pasaría con los mercados? ¿Tú crees que podría haber un desplome de los mercados europeos? Los mercados en este momento están con tanta falta de drivers o de repente reaccionando de formas que históricamente no se habían dado, que probablemente podamos ver volatilidades diarias, es decir, días que haya mucha baja, pero al día siguiente se vean oportunidades de compra, pero esto va a estar dependiendo mucho de la condición política y geopolítica. ¿Cuánto sea el contagio? No olvidemos que Siria tiene el 0,5% de la producción mundial de petróleo. No es muy relevante. No es tan relevante, sin embargo, el contagio que puede tener esto en Medio Oriente, que sí es el productor del 35% del petróleo Brent, que es el que se utiliza en Europa, sí puede tener efectos, como te digo, en el crecimiento, en la inflación, y afectar sectores como el transporte, las aerolíneas, claro, la energía, como conversábamos, etcétera. Además que la recuperación en la zona euro ha sido bastante frágil, o sea, cualquier tema así quizás puede poner en riesgo esta recuperación económica. Exactamente, la recuperación, como tú bien dices, ha sido complicada y empiezan a verse nuevos problemas. O sea, tenemos el caso de Italia con la expulsión del Senado eventual de Berlusconi, en el caso que se compruebe que él tuvo que ver con un fraude fiscal, claro, y tenemos el posible rescate a Grecia. El rescate a Grecia es menor, de los tres que se han hecho, es 1/8 del primero y 1/3 del segundo. No creo que esto sea algo relevante desde el punto de vista europeo, sin embargo puede generar cierto ruido en los mercados que rápidamente entran en pánico, por lo que estamos viendo. Además, la semana pasada, ¿te acuerdas que se conocieron algunos datos macroeconómicos en la zona euro bastante positivos y eso llevaron al alza a los mercados? No hay duda que en Europa vemos muchas oportunidades y que este año las bolsas han corrido bien, y eso está en los gráficos y están en la rentabilidad de los inversionistas. Por eso nosotros hemos recomendado mucho Europa. Sin embargo, ayer vimos datos alemanes muy buenos respecto a la confianza empresarial. Vemos una muy buena subasta ayer en España, se subastaron 4.000 millones de euros. Sin embargo, todo eso no fue suficiente y la bolsa de España cae 2,96%, y esto fue a nivel generalizado, o sea, tanto en toda España como, para qué hablar de todo lo que es Medio Oriente, donde cayeron bolsas como Dubái hasta un 7%. 7%, claro. Pero, por ejemplo, si mañana conociéramos un PIB de Estados Unidos, que como piensan los analistas podría ser revisado al alza, ¿cierto? De un 1,7 a un 2,2, sí, como estiman los analistas. Sí. ¿Esto podría ser también provocar caídas en las bolsas europeas? Acá hay un tema que es clave, que es cuándo se van a retirar los estímulos. Sí.
Sí. Hemos visto muchos anuncios que se van a retirar, pero al final de cuentas uno no sabe bien si es que se retira, va a ser bueno o no va a ser bueno, porque vemos un PIB al alza, la economía está bien, entonces se va a retirar. Y si se retira, los mercados se apanican y sobre todo cómo va a ser para un mercado en desarrollo. Pero al mismo tiempo, si es que el PIB sale malo, también vemos un tema de fundamentales y de crecimiento económico que estamos débil, empezamos a desconfiar de cuánto en realidad están significando estos estímulos para la economía y tampoco son datos que sean muy alentadores. Entonces, yo creo que una mesura respecto a los datos podría ser lo mejor que pueda pasar. Es decir, que el PIB crezca según lo esperado, no muy por sobre y tampoco muy por debajo, y que esto se vaya decantando en el tiempo y que ojalá efectivamente se comience con el retiro de los estímulos, porque no hay economía que aguante. Claro. Y además que en algún minuto va a comenzar el retiro, ya sea en septiembre, sea en octubre, sea en diciembre, como han dicho algunos funcionarios, antes de fin de año. Exactamente, antes de fin de año. Y entonces deberíamos esperar que continúe la volatilidad en las bolsas europeas ante la posibilidad, o por lo menos a la espera de esta reunión del 17 y 18 de septiembre de la FED. Sí, yo creo que en este momento, más que la FED, debiera ser lo de Siria. Y cómo esto está afectando el precio del crudo. Ahora, sin duda que la FED y todo el poder de Estados Unidos siempre permea todos los mercados, pero de aquí al 17 va a pasar mucha agua debajo del puente y principalmente Siria va a ser el driver principal, y mientras no se concrete una respuesta o no respuesta, la inestabilidad, la volatilidad va a ser importante y va a ser clave para la gente que está invirtiendo saber dónde poner su plata, porque seguramente van a haber sectores que van a ser sobrecastigados. Arturo, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros comentando cómo la situación de Siria ha afectado a los mercados europeos. Muchas gracias, que esté muy bien. Y a ustedes los esperamos en una siguiente entrevista aquí en DF TV.